Una de las cosas en común que tienen todos los profesionales con los que he trabajado es que quieren vivir en coherencia con su propósito profesional y tener el rol de protagonista de su carrera, es decir, liderar su trayectoria profesional. Con estas entrevistas a profesionales, más que analizar su trayectoria, lo que les pedimos es que nos expliquen cómo han gestionado su carrera profesional, qué herramientas y recursos han utilizado y qué han aprendido de haberlas utilizado. Y hoy tenemos a Lluís Salvador, que me hace una especial ilusión que esté aquí porque tiene muchísimo que compartir y muchísimo valor a aportar. Muchísimas gracias, Lluís, por estar aquí. No, por favor, a ti por invitarme. Seguro que pasaremos un buen rato. Intentaremos aportar lo que podamos, ¿eh? Sin problema, sin problema. Muchísimas gracias, Luis. La primera pregunta. ¿Cómo te defines profesionalmente? Bueno, yo como profesional, para ubicar un poco a la audiencia, ¿no? Para ubicar a la audiencia, yo soy médico, soy anestesista, anestesiólogo de especialidad, ¿vale? Y entonces, en ese contexto, yo me definiría en general, no solo me defino como médico, me defino con otras características mías, me defino como una persona tremendamente curiosa hasta el extremo a veces. También muy enérgico, intenso, hasta entusiasta muchas veces. Me defino también como emprendedor y observador, que para mí ser curioso y ser observador muchas veces va de la mano, va de la mano. Totalmente. Sí. Y también y ligado con todo esto, habitualmente como profesional acostumbro a pensar bastante fuera de la caja o diferente de lo habitual, por un lado, ¿vale? Y esto me permite muchas veces asociar conceptos, ideas que vienen desde diferentes sectores, y esto también al final define otra de mis patas como profesional, al margen de lo que hago como técnico, ¿vale? Y es así, como médico, al final hay algo también, una ventaja competitiva que tengo, es que pienso que trabajando bajo presión de verdad, tengo muy buen rendimiento, ¿no? Mi especialidad es así, mi especialidad es así. Al final el símil con la aviación, con los pilotos, es muy grande y es verdad que los pilotos, ¿no? Tienen momentos de gran estrés y luego muchos momentos que va todo en piloto automático, ¿no? Y al Sí. final mi especialidad es muy así también. Entonces, Sí. bueno, es un compendio un poco de creativo y disperso a la vez, ¿no? Bueno, tu dispersión no me importaría tenerla a mí, ¿eh? Porque tienes una, ¿no? Por esta curiosidad y por lo que nos conocemos y por lo que hemos hablado, ¿no? Esta curiosidad y esta humildad que también tienes te da una capacidad de aprendizaje impresionante. Este es Sí. el punto que conociéndote yo añadiría, ¿no? Tu gran capacidad de aprendizaje y de connecting dots, ¿no? O sea, de ir atando cabos que te permite llegar a conclusiones o a encontrar soluciones que no son obvias. Sí, tengo que reconocer que hacer esto me encanta, ¿no? Sí, Muchas veces me defino un poco como, sin que suene mal, ¿no? Como un poco friki, ¿no? Un poco friki. Y es verdad, al final, yo me acuerdo cuando hacía una de las formaciones, no donde nos conocimos tú y yo, en otra formación, me acuerdo que llegaba allí a la escuela de negocios que tú conoces y les decía que era médico, que era anestesista y me decían, ¿y tú qué haces aquí? sí. ¿No? Como diciendo, aquí no pegas nada. Pero claro, cuando salía de quirófano y iba a ese sitio, a la escuela de negocios, me decían, ¿y tú qué haces allí? ¿No? Y Claro. entonces, o sea, estaba como disonante en los dos sitios, ¿no? Con lo que realmente hacía. Y eso me hacía pensar que estaba en el camino correcto, Sí, totalmente. por mi forma de ver las cosas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, teniendo en cuenta estas disonancias permanentes, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos con los que te has encontrado en tu trayectoria? Buf. Yo pienso que los diferenciaría como en tres áreas, ¿no? Más o menos. Si coges al Lluís, actúa como técnico, ¿no? Como médico, o por otro lado al Lluís que actúa como profesional, emprendedor y que mezcla más cosas,
o el Lluís que actúa como persona, ¿no? Que al final todo es lo mismo, pero si al final cuando tenemos que hacer siempre un discurso o exponer algo, entendemos la tendencia, ¿verdad?, a dividirlo un poco. Entonces, como técnico, muchos retos a nivel técnico, por supuesto, ¿no? Yo, en mi activo como profesional, al cierre del año pasado, había dormido 62.000 personas. Uf, 62.000 personas son muchas, ¿no? Esto directamente, ¿no? Directamente. 62.000 personas, wow. Sí. Yo soy médico, acabé medicina en el 98, acabé la especialidad, el MIR, en el 2002, ¿no? Entonces todos estos años, al final por toda la actividad que hemos hecho, es así. Entonces, en esas situaciones, bueno, pues situaciones técnicas os podría aburrir muchas, ¿no? Pero al final, juntamente con lo que decíamos antes, que tienes algunas ventajas competitivas por tu forma de ser, que esto ayuda mucho, ¿no? Y al final, pues bueno, no sé si has visto la película del aterrizaje en el Hudson, ¿no? Donde bueno, No, esto no. hay una situación de emergencia en un avión, ¿verdad? Y el piloto, que es un piloto que tiene canas y tal, ¿no? Pues al final aterriza en el Hudson sin ningún problema, ¿no? Pues estas serían las situaciones de las que, por supuesto, que, bueno, pues es uno de los retos, ¿no? A nivel técnico, y algo que Vale, cuando eras mucho más joven veías a los seniors que resolvían así, ahora resulta que el senior eres tú, ¿no? claro. Y dices, Y ostras, bueno, vamos y te das avanzando. y te das cuenta que eres capaz de hacer lo mismo, ¿verdad? Eso a nivel técnico. Luego a nivel del resto de cosas que hago, te diría que a nivel empresarial, una de las cosas más difíciles para nosotros es tener la capacidad de retener el talento, ¿no? Ya, Esto para nosotros es un reto porque al final el sector de la medicina en general, sabemos que es un sector que está en situación de escasez debido a muchos factores. Uno de ellos es la mala planificación, la mala ejecución de las planificaciones, todo lo que queráis añadir, ¿no? Y al final trabajar con esta presión continua de entre la gran disonancia entre la oferta y la demanda es un reto tener la capacidad de seguir teniendo profesionales al lado, ¿verdad? Que van pasando los años y siguen estando ahí. Esto es un reto operativo del día a día importante, ¿no? bueno, operativo y estratégico. Sí, No sí, tienes talento, al final la operativa se te va al traste. sí, correcto, correcto. Luego, también tener la capacidad, otro reto grande es poder llegar a tener la capacidad entre compaginar mi actividad como técnico, ¿no?, con el resto de cosas que me encantan, ¿no? Fruto de mi dispersión, que decíamos al principio, ¿verdad? Y tener esta capacidad de poder sumar todas las cosas en el tiempo, en el timeline, y ser capaces de aportar ese pozo profesional de todos los últimos años en otra forma que esté más ligada con tu lifestyle, ¿no? Y que no dependa de la presencialidad. Entonces, Sí. eso ha requerido mucho esfuerzo de pensar y estamos en las aras de conseguirlo sin ningún problema, ¿vale? Qué bien, pues me alegro porque tuvimos alguna conversación al respecto hace tiempo, Sí, ¿no? Y ver que ya estás enfocado, que lo ibas a conseguir, nunca he tenido ninguna duda, pero que ya estás enfocado y que tú ya lo estás empezando a palpar y que lo estás haciendo tangible, pues bueno, es algo que creo que es súper interesante que hayas compartido con nosotros porque pueden ser proyectos más o menos largos, pero ver que otras personas lo consiguen también te ayudan a ti a, a continuar trabajando, ¿no? Que esto es en parte de lo que se requiere el propósito de estas entrevistas, ¿no? El encontrar herramientas y recursos para que todos podamos conseguir aquello que queramos. correcto. Al final, si no tienes la tendencia a pensar de forma diferente, sigues haciendo lo mismo siempre. Entonces, el, el pozo este profesional, tienes que ser capaz de transmitirlo de otra forma que no sea de la misma que lo has hecho hasta ahora, ¿verdad? Entonces, pues yo, el proyecto digital en el que estamos, está claro que hago igual de médico, idéntico, idéntico, porque al final es como el que quieres, que te comprometes a llevarlo a Bilbao, por decir algo. Da lo mismo que lo lleves en bicicleta, que en Sí. coche, que en un jet privado. Da exactamente lo mismo, porque el propósito es ir a Bilbao. Pues aquí de eso se trata, ¿no? Se trata de seguir haciendo lo mismo y llevar a las personas al mismo sitio, en la medida de lo posible,
pero hacerlo de una forma diferente que está más de acuerdo pues, con lo que tú crees o con lo que en general la tendencia de la sociedad es, etcétera, ¿no? Entonces, para mí esto sí, sí, ha sido un reto importante, pero ahí estamos. ¿Eh? Sí, Muy sí. bien. Y de todos estos retos que nos has Sí, contado varios, ¿cómo los has resuelto? ¿Qué herramientas has utilizado, Luis? bueno, mira, quizá te diría que la que más me ha aportado es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque de la misma forma que antes habíamos hablado de retos técnicos o profesionales, y hay unos retos personales, ¿no? En tu parte personal, que al final, si tienes la tendencia a ser disperso, a pensar diferente, a ver las cosas, quererle dar la vuelta a las cosas, al final tienes siempre la tendencia de estar un poco como desadaptado al medio. Sí, La tendencia es esta, ¿no? Entonces, hay que trabajar, para mí, la capacidad de creyéndote diferente en algunas cosas, claro, para ti es todo muy simple, pero sí. luego hay que trabajar la capacidad de adaptarte al entorno, pues para poder sacar para poder buscar el propósito que tú quieres, ¿no? Entonces, el autoconocimiento, saber cómo eres tú, tener las herramientas en lo que eres bueno, en lo que te falla, en lo que los demás valoran, lo que los demás no valoran, etcétera, y darte cuenta cuando has hecho ese proceso no es nada más que de madurez, ¿no? Sino de forma más consciente, darte cuenta que realmente te estás dando cuenta de cómo son las cosas y cómo son alrededor, te permite mover las fichas de una forma más adecuada, ¿no? Para recortar distancias con el propósito, con los objetivos que buscas, ¿no? No, no solo más adecuada, sino de una manera más ágil y mucho más fluida también, porque También. si mover una ficha te cuesta horrores, la vas a mover una vez. A lo mejor dos o tres si tienes una autodisciplina brutal, pero si te Correcto. conoces bien, sabes ya cómo mover las fichas para que sea una acción continua, ¿no? Entonces, este punto creo que es súper importante, el del autoconocimiento. Sí, correcto. Entonces también te lleva a la aceptación de uno mismo mucho mejor, da igual de lo que a priori sería, y también del entorno, ¿no? Al final es una actitud más consciente y esto te lleva a una actitud más reflexiva y a un pensamiento más crítico y derivado de todo esto, al final una mejor determinación en todo lo que haces, ¿no? Sí, exacto. Es decir, la derivada del autoconocimiento, bueno, las derivadas del autoconocimiento te permiten esto, ¿no? Desde comunicar desde una autenticidad, que esto también es necesario para que los proyectos Correcto, salgan adelante, porque si comunicamos desde, desde el sitio que no es nuestro puesto, correcto, ya no transmitimos esa confianza, ¿no? correcto. Entonces, lo que has apuntado está muy, muy bien. ¿Y qué hubieras hecho diferente, Luis? Bueno, esto suena un poco raro, ¿no? Igual, claro, al final en cada momento haces lo que puedes con la información que puedes. Entonces, te diría que, ¿qué hubiera hecho diferente? Claro, podía haber hecho mil cosas, pero en realidad yo pienso que nada, nada, ¿no? Porque al final cada uno tiene que aprender a su ritmo, hay que tener muy claro que las cosas pasan por algo y entonces eso está claro, ¿no? Que lo que te va sucediendo en la vida es lo que te conviene para poder evolucionar en la medida de lo que te hace falta. Al final, para mí la verdadera responsabilidad es actuar donde puedes actuar, con lo cual muchas veces el sentido de control, el que fustigarte en que hubiera hecho las cosas de otra forma, no sirve para nada, no sirve No, para nada. absoluto. Con lo cual, bueno, al final las cosas que te han ido bien, perfecto, y de las que no has aprendido lo que tocaba sin más. Está claro que eres Sí, sin la filtro. perfecta. Sí, sí, eres la perfecta consecuencia de todas las decisiones anteriores, sin más. Entonces, no serías el mismo, ¿no? Hay una historia, no sé quién es, alguien que en en una excursión de estas a la India, ¿verdad? Se había bañado en el río Ganges y, bueno, la experiencia espiritual, la que fuera, y total que al final, al cabo de 3 4 años, vuelve a repetirlo, vuelve a bañarse en el Ganges y está allí el hombre y piensa y comparte con alguien que había al lado y dice,
esto no es lo mismo que la última vez. Y al lado había un señor mayor, ¿no? Con aspecto de sabio, le dice, claro, es que ni usted es el mismo, ni el río es el mismo. Claro. Con lo cual, todo es diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de los que pienso que al final, pues esto, ¿no? Todo ha ido pasando por algo y al final lo que hubieras podido hacer diferente te hubiera llevado a otro sitio y ya está, sí, sin más. Pero en el sitio en el que estamos perfectos, ¿no? Sí, sí. Sí, y si no acabamos de estar perfectos, pues ya actuaremos cuando podemos actuar para Eh, cambiar esta situación, ¿no? Y exacto. aquí está lo que acabas de decir, para mí es la perfecta definición de poder. Es decir, normalmente el poder lo Sí, vemos como sustantivo, el sí, poder, cuando el poder es un verbo, es decir, crear ese contexto para que ocurran las cosas. Y correcto, todos tenemos poder y no depende del cargo. Tendrás más o menos acción, capacidad de acción, pero si tú utilizas esta acción, cada vez vas a poder actuar más. correcto. Sí, sí. Así es, así es. Y Luis, ¿de cómo has resuelto todos estos retos? ¿Qué principales aprendizajes has obtenido? Hay días que parece que nada, ¿no? Bueno, por fin alguien es sincero. Hay días que parece que nada. No, no, no. No, Bromas no, a aparte. ver, hago un poco de broma porque todo el mundo empieza a listar, ¿no? No. Pero me ha hecho muchísima gracia. Hay días que pienso que nada. Me ha hecho mucha gracia. Sí, sí. No, al final hay algo que para mí es importante. Cuando te decía, te hablaba como de esta desadaptación al medio o que te ves a contracorriente, por decir de alguna forma y tal. Hay algo que en el proyecto en el que estamos ahora trabajando y poniendo mucha energía, te das cuenta al final de que enfocarte y trabajar con personas adecuadas, ¿adecuadas a qué me refiero? Adecuadas en actitud, que es algo que es imposible muchas veces de adquirir, ¿no? Las aptitudes se compran con conocimiento, no hay problema. Se compran, se pagan ¿no? Y uno aprende a hacer, yo qué sé, SEO, páginas web, pediatría, lo que sea, da lo mismo. Pero al final las actitudes es algo, esta actitud de curiosidad, de adaptación al cambio, todo esto o se tiene o no se tiene, porque al final es muy difícil que alguien desde un tercero te pueda hacer ver algo. Es decir, si el cambio no viene desde dentro, esto es imposible, es energía perdida totalmente. Con lo Sí. cual, enfocarte a encontrar las personas adecuadas, aunque parece algo que muy de libro o de frase de motivacional, realmente tiene el sentido para mí absoluto, ¿no? Esto es un gran que vigila con quién te rodeas y tú serás siendo parte de eso está claro, ¿no? Y luego, esta capacidad de tener la mente abierta y tener capacidad de adaptarte al cambio, ostras, es como lo de surfear, ¿verdad? ¿No? Tener la capacidad de que si la ola viene grande, tú coges la tabla pequeña y si la ola viene pequeña, tú coges la tabla grande. Esto en determinados ambientes es muy raro. La gente tiene la tendencia únicamente a seguir haciendo las cosas de la misma forma y de ahí no quitas a nadie, no quitas a nadie. Entonces, para mí esto es muy importante, muy importante, muy importante. Sí, en esto que acabas de decir, yo estoy completamente de acuerdo y esto nos viene bastante por parte de la escuela, porque nos habían enseñado que había o respuestas correctas o respuestas incorrectas. Correcto, Y a nivel técnico sí, pero a nivel de vida, a nivel de construir trayectoria, a nivel de construir proyecto vital, esto ya no cumple. correcto. Entonces a mí me lo han enseñado así, lo hago así, sí, y entonces a partir de ahí siempre se ha hecho así porque lo tenemos que cambiar. Y entonces, claro, yo entiendo que en esa situación te sale el sarpullido directo. Sí, 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 sí. Es así, es así, es así. Hay otra cosa, yo soy una persona, pienso que muy paciente, muy paciente. Esto es una ventaja para muchas situaciones, pero en otras es tremendamente una desventaja también, ¿no? A ver, Entonces, cuando me desarrolla. dices, la pregunta es, ¿qué has aprendido? Bueno, que muchas veces ser paciente es algo que está muy bien y que ayuda a estar en calma y tomar decisiones adecuadas, pero algunas veces se te cuelan
esos falsos negativos, Sí. que entonces deja de ser un beneficio para ser un perjuicio para uno mismo, ¿no? Pero bueno, pienso que en general es algo que he aprendido que es más positivo que negativo, ¿no? Mayoritariamente, en muchas situaciones, más positivo que negativo. Bueno, aquí podríamos entrar en la diferencia entre que una cosa es tener paciencia y la otra es tener aguante. Sí, Porque a veces aguantamos situaciones que dices, bueno, y nos decimos, tengo que tener paciencia, pero no, lo que tienes que tener es aguante. sí. Y Y en cambio, determinación en el mismo sitio. sí, exacto, ahí venga, va, ¿no? Sí, ¿no? Y en cambio tener sí, paciencia es entender que el proceso va a su ritmo, que la otra persona va a su ritmo, etcétera, y que ya correcto, llegará a esto. Pero el correcto. aguante estás ahí, vamos, contenido, ¿no? Sí, Entonces, esto es algo que también es importante, yo creo, llegar a la conciencia, ¿no? Que tú estabas hablando y decir, ahora estoy sí, aguantando o estoy teniendo paciencia. A ver, ¿por dónde eso va? es. Porque Sí, los sí. dos son útiles, ¿eh? No, no es que uno sea mejor que el otro, los dos son útiles, te pueden ayudar a... Claro, al final no hay blancos o negros, sino hay grises, que en determinadas situaciones gris perla y en determinadas situaciones el gris perla parece gris marengo, ¿no? Sí, Sin exacto. más. Sí. Aquí vamos a sacar el pantone. Y Luis, ya para acabar, ¿qué sugerencias les darías a las personas que nos ven, que nos escuchan, para que puedan liderar su trayectoria y así conseguir sus objetivos profesionales? Yo creo que en la situación de contexto en la que estamos, lo que voy a decir es como muy obvio, porque la sensación de velocidad, de cambio, de volatilidad, esto es como muy evidente, todo el mundo lo palpa, ¿no? Pero no por eso deja de ser para mí importante recabar realmente la magnitud de esto, ¿no? Entonces, tener la actitud curiosa, intentar pensar diferente, no hacer lo que hace la mayoría de la gente por el hecho de que lo hace la mayoría de la gente y sin pararte a reflexionar sin más, ¿no? Al final, lo que decíamos, ¿no? Las cosas se hacen así, así tienen su resultado. Pues no, es que al final es como cuando tienes los muebles en el comedor y dices, ay, ¿y por qué no pongo el sofá de la otra forma? A ver si así, hasta que no lo pruebas no lo sabes. Eso está Sí. claro, ¿no? Entonces, este pensamiento crítico, este no seguir a la mayoría, este tener la actitud reflexiva, todo pasando primero desde el centramiento y desde saber tú dónde estás, quién eres, ¿no? Todo esto no hace otra cosa que trabajar en incrementar tu activo, el tuyo, personal, y al final da lo mismo lo que hagas, da lo mismo que seas un controller, da lo mismo que te dediques al SEO, da lo mismo que seas dermatólogo, al final todo eso es tu activo de verdad, tu activo de verdad, y esto va a ser lo que te va a permitir vivir más y mejor, ¿no? Para mí, no sé si más, pero mejor sí, seguro, seguro. Bueno, ¿no? Aquí entramos en la parte de la calidad, que también es muy Claro, importante más que la cantidad, ¿no? Que también nos han enseñado que cantidad es mejor que calidad. Esto es otro de los sí, paradigmas que se está rompiendo, ¿no? Y que correcto, también que estás cuestionando en todo lo que nos estás diciendo. correcto, así es. Pues Luis, muchísimas gracias por todas tus reflexiones, por todo lo que has aportado y bueno, súper agradecida de que hayas querido participar en Lidera. Claro que sí, es un gusto siempre compartir tiempo contigo, ya lo sabes, y yo encantado de aportar buenamente lo que puedas, ¿vale? O sea que nada, gratitud máxima. Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte. Gracias.